Bueno, vamos a hacer un cambiecito en el tema porque el colega que iba a dar el tema que venía en el programa tuvo inconveniente y no pudo venir. Entonces, claro, es un tema muy de jeria, ¿verdad? Y yo no me voy a meter como en campo minado. Entonces, el tema de fragilidad y todo que le iba a hablar es un tema súper interesante, pero quise como hablar un poquito de lo que es la hipertensión en el adulto mayor, incluso abarcando un poquito el tema mecánica vascular, que pues para Costa Rica sí es un tema que va a ser como un poco más innovador, porque no es algo que hacemos frecuentemente. De momento somos dos médicos los que estamos haciendo la maestría y está muy interesante. Eso en Argentina se hace casi que de rutina. El otro colega es un internista del San Juan de Dios que trabaja en Católica, el doctor Olman Jara, y estamos pues muy emocionados por este nuevo aprendizaje que estamos haciendo. Es importante pues que en adultos mayores de 60 años la hipertensión deja de ser una presión alta como tal, como término, y pasa a ser una rigidez arterial más una alteración del acoplamiento vascular cardíaco. Entonces, eso es como, vamos a ver, ahorita decía la doctora Monge que, claro, nosotros seguimos trabajando bajo las guías de hipertensión porque al final es la guía, es con lo que nosotros podemos manejarnos. Sin embargo, bueno, cuando uno ve otras experiencias en otros países que tienen sus propios consensos, ojalá que en Costa Rica en algún momento podamos unir todas las fuerzas y poder hacer un consenso. Como, bueno, este año sí, yo voy a participar en el Consenso de Manejo de Obesidad, porque ahí estoy en la comisión se llama Comisión de Trabajo Interdisciplinario en Obesidad de la Asociación de Medicina Interna, y hay varias especialidades y se va a hacer por primera vez un consenso de manejo de obesidad, y ojalá que podamos seguir haciendo diferentes consensos en el país para poder tener la terapéutica en base a la casuística que tenemos en el país, ¿verdad? Porque al final y al cabo, si nos guiamos mucho con los americanos o con los europeos, pues hay cosas que podemos sí tener similitud, pero hay cosas que sí nos salimos del canasto. Entonces, la hipertensión es la primera causa modificable para lo que es ACV, deterioro cognitivo y progresión de enfermedad renal. Y en Costa Rica más del 60% de adultos mayores tratados siguen mal controlados y muchos con esquemas incorrectos. Yo creo que siempre nos llega a nosotros a consulta pacientes con tratamientos o combinaciones de tratamientos tal vez no tan adecuados para el paciente y que, como dijo la doctora Consuelo, ahí andan por la vida con las presiones 160, 180, con diastólicas de más de 90 y que como no sienten nada, pues no los captamos y abandonan el control. Incluso a nivel institucional hay muchos pacientes que dejan de ir a la consulta y se compran la enalapril en la farmacia y ahí hasta que sienten algo van a consulta y los captamos con las presiones altísimas. Esto fue un estudio donde se vio creo que es la probabilidad de a los 70 años de vivir hasta los 90. Entonces aquí, ¿qué demostró? Pues que dependiendo de los factores de riesgo vamos a tener menos posibilidad de llegar a los 90 años después de los 70. Donde si fuéramos normotensos y activos tenemos un 54% de posibilidad de llegar a 90 años. Conforme se van sumando factores de riesgo, pues esa prevalencia o esa posibilidad de llegar a los 90 años va a disminuir. Al tanto que si ya paciente hipertenso, obeso, fumador y sedentario, va a tener solo un 9% para llegar a los 90 años. Entonces, esto sí es muy importante a considerar. Y también en adulto mayor, pues como ya casi lo vemos, la prevalencia de hipertensión sistólica aislada, pues hay consensos, hay estudios donde se ha visto que a mayor edad aumenta este parámetro. El estudio NAGES, que es el National Health Nutrition and Survey, se estudió que a mayor edad hay mayor fracaso terapéutico. Entonces, por eso es que es importante dar un seguimiento periódico al paciente, es importante individualizar cada vez que tenemos al paciente y que no la receta de cocina, que si empezamos con el enalapril, la nodipina, vamos a llegar con ese mismo tratamiento a los 90 años, porque obviamente las arterias se van envejeciendo, va produciendo más inflamación arterial e inflamación endotelial, va produciendo otros factores de riesgo que modifican esta enfermedad. Entonces es importante, y aquí hay estudios que ya lo demuestran, a mayor edad, más falla terapéutica. Eso fue un estudio en Estados Unidos donde también se ve que conforme los años, bueno, actualmente
andan un poquito más, pero por ahí en el 2018 andaban el 37% de control de hipertensos en adultos mayores. Por eso es muy importante intentar, y que incluso independientemente si es hombre o mujer, también vamos a tener un mal control de hipertensos. Por eso es por eso cuando el doctor no pudo venir, yo sí quise como hablar un poco de esto, porque la población cada vez se nos está haciendo más senil, nos estamos llenando más de pacientes con más de 65 años, con muchas comorbilidades, y donde hipertensión es el factor determinante, ¿verdad? Entonces que sí es importantísimo tratar hipertensión lo más adecuadamente posible. Cambios fisiológicos del envejecimiento vascular. Tenemos un aumento en la rigidez arterial con una degradación de la elastina de los depósitos de colágeno, aumento de la presión de pulso como un verdadero marcador de riesgo. Eso lo podemos incluso sacar por una resta o con un monitoreo de 24 horas. El retardo del reflejo de vasoreceptores va a producir más variabilidad de la presión. Por eso es importante en el adulto mayor no solo tomar la presión sentado, sino que a veces de pie también, para poder ver qué tanta variabilidad tiene con el cambio de posición. Y mayor sensibilidad a hipotensiones inducidas por fármacos. Consecuencias clínicas: vamos a tener hipertensión sistólica aislada, una sobrecarga del ventrículo izquierdo, con riesgo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, deterioro cognitivo acelerado, y una presión de pulso alta nos va a llevar a rigidez arterial, o nos va a significar rigidez arterial. Una presión de pulso normal con resistencias elevadas, podríamos tener un patrón hipodinámico, que ahorita les voy a enseñar un poquito cómo se maneja lo de los patrones. Este es el estudio CESCAS, donde se ve que los factores cardiovasculares en los ancianos se vio en 1.622 personas entre 65 y 74 años, donde se vio que hipertensión era el principal factor de riesgo, pero que también tenemos todos, como el doctor habló, de la enfermedad renal crónica, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, diabetes, obesidad central y síndrome metabólico, que ahora sabemos que ya todo el mundo se está metiendo en el síndrome metabólico. Ahora síndrome cardio, reno, hepato, cerebro metabólico. Ahora todo el mundo quiere meterse en el síndrome. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que esta génesis de la hipertensión nos ramifica y nos hace un montón de secuelas multisistémicas. Entonces, por eso ahora es muy importante estudiar toda la parte de síndrome metabólico con todo su estadiaje, para poder identificar, como le decía yo al doctor, entre más temprano mejor, para tener menos secuelas a futuro. Esto fue con base al estudio SPRINT, pero eso sí fue de las guías pasadas, esas no son las actuales, pero básicamente es para resaltar la variabilidad que a veces podemos tener en el diagnóstico y en el manejo con respecto a cifras de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque si nos basamos en las guías europeas, tenemos una cifra. Si nos basamos en las guías gringas, hay otras, aunque ya por dicha han venido como a ser más consensuadas, pero en las guías anteriores cada uno tenía como sus propios parámetros. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que, por ejemplo, si abarcamos hipertensión más de 140, podemos tener una prevalencia del 32%, pero es que si ya lo contemplamos como hipertensión más de 130-80, vamos a tener un 46% de prevalencia de hipertensión, y que incluso independientemente si es por edad o por sexo, la diferencia va a ser muy marcada. Por eso va a ser importante, por eso yo creo que, bueno, y tengo como en la idea utópica de que ojalá podamos tener un consenso costarricense para poder realmente que trabajamos tanto en una misma línea, tanto a nivel privado como a nivel institucional. Entonces, para tener o dejar de tener esta variabilidad que tienen los pacientes. Hablar del diagnóstico de hipertensión, yo creo que es algo que todos hacemos y todos sabemos, pero nada más a manera de repaso. La medición en consultorio: es muy importante tomar la presión más de una vez. A veces por tiempo, a nivel institucional, yo sé que cuesta un poco más, pero ciertamente la resistencia de la dilatación de la arteria la vamos a tener, valga la redundancia, más rígida en una primera toma de presión. Si nosotros hacemos el test de dilatación arterial, que se puede hacer a nivel de la arteria humeral, y medimos el diámetro de la arteria humeral, va a tener, usualmente anda alrededor de 4 milímetros por ahí, y cuando le hacemos un test de dilatación, que se hace una compresión de la arteria humeral durante 3 minutos con isquemia, y luego se le quita la isquemia, valoramos el flujo igual al flujo basal y vemos la dilatación. Usualmente tiene que tener una dilatación de más de un 5 o 6%. Sin embargo, hay pacientes, incluso jóvenes, sobre todo fumadores, no hipertensos, que se les hace un test y no dilatan absolutamente nada.
ya son pacientes que hay que tener en consideración que posiblemente no solo hipertensos, sino que se nos va a abrir toda la vitrina, digamos, de enfermedades cardiovasculares para esos pacientes. Usualmente, claro, también son obesos, el paciente fumador, y lo otro que se ve mucho en pacientes fumadores jóvenes, aparentemente sin hipertensión, enfermedad cardiovascular, es que cuando hace el ultrasonido vascular ya se le comienzan a ver placas en las arterias femorales. Entonces, ahí con respecto a las placas de ateroma, lo importante no es saber si hay una o dos placas de ateroma, lo importante es ver la carga ateromatosa que tiene el paciente. Si hay más de un 50 en la medición de las placas, pues ahí sí ya hay indicación de comenzar a tomar estatinas. Porque hay estudios que se ha demostrado que si nos hacemos un ultrasonido vascular, posiblemente la mayoría vamos a tener una plaquita por ahí ya comenzar. O sea, después de los 20 años se nos pueden comenzar a desarrollar y después de los 40 ya comenzamos a ver por todo lado. Pero aquí, como digo, lo importante son dos puntos. La carga ateromatosa que pueda tener el paciente y la otra es la conformación de esa placa. Cuando se hacen ultrasonidos vasculares uno puede valorar si la placa es fibrosa o si es fibrolipídica. Si la placa es fibrosa, incluso si no es de gran tamaño, sí tiene indicación de comenzar a dar estatinas, porque es una placa que se puede romper más fácil. Pero si tiene una conformación fibrolipídica, entonces, si la placa es lipídica, tiene más posibilidad de poder tener una ruptura y de generar un trombo. Si la placa es fibrolipídica, ya no va a tener tanta posibilidad, pero si la placa es de un tamaño moderado y ya tiene una composición fibrosa, incluso hay pacientes que ni siquiera les dan estatinas, teniendo controles también de colesterol circulante normales. Bueno, siguiendo con el tema, es importante entonces hacer las 3 mediciones. Usualmente cuando se toma la presión, la primer presión que se toma no se toma en cuenta y hacemos un promedio de las otras 2 presiones. De hecho, ya hay tensiómetros que hacen ese algoritmo. Uno le pone al paciente el tensiómetro y le toma las 3 presiones seguidas. Es importante la postura, que tiene que tener 5 minutos de reposo, preferiblemente en el brazo izquierdo, que el paciente tiene que estar sentado, sin cruzar las piernas, sin hablar. La espalda tiene que tener un apoyo en un respaldar, que los pies no tienen que estar en el aire. Entonces, por eso de tomarle la presión al paciente en la camilla, con los pies en el aire, sin un respaldar, y ahí tenemos podríamos tener una cifra inadecuada de una presión arterial, porque incluso no tener la espalda en un respaldar puede aumentar hasta 10 milímetros de mercurio. Tener la vejiga llena puede aumentar hasta 20 milímetros de mercurio. Entonces, por eso es importante cómo tener esos puntos en cuenta en el momento que se toma la presión. El mapa monitoreo domiciliar, sí es importante que el monitoreo domiciliar debe de hacerse por lo menos de 7 a 10 días. Y lo otro es que preferiblemente que se la tomen 2 veces, en la mañana, antes del desayuno, sin ningún medicamento para ver cómo amanece el paciente de la presión, porque, usualmente el paciente llega aparentemente con un adecuado control porque se toman el medicamento, van al EVAIS o van a la consulta, 9, 10 de la mañana, las presiones súper bien, pero a partir de las 3, 4 de la tarde, cuando uno les hace un mapa, ¡pum!, disparados, ¿verdad? Entonces, es importante hacer un monitoreo domiciliar, ojalá antes de las pastillas, antes de desayunar, porque incluso la distensión gástrica puede alterar un poquito la presión arterial. Y lo otro es vejiga vacía. Y decirle al paciente igual que lo haga 3 veces. Así. Y de la misma manera en la tarde-noche antes de cenar. Ahí podemos tener como un protocolo adecuado de monitoreo domiciliar. En adultos mayores es muy importante porque incluso hemos detectado una cantidad considerable de pacientes hipertensos nocturnos. Tengo un paciente que el señor 2 veces en el EVAIS le han quitado el tratamiento de la presión. Y yo le he hecho 3 mapas y siempre hace presiones de 160, 168 en la noche. O sea, esta semana incluso volví a ver 168 a las 4 de la mañana, ¿verdad? 150 a las 3 de la mañana y el paciente dormido. Entonces, ¿qué pasa? Pacientes que en el día andan presiones de 120, 70 y en la noche sube. Y esos son los que tienen más riesgo de eventos cardiovasculares como AVC e infarto. Entonces, por eso es importante dar ese seguimiento. Es a veces difícil sin tener un mapa poder detectar eso, pero en la medida de lo posible sería importante poderlo hacer. Eso con respecto a los parámetros, bueno, ahorita voy a hablar un poquito más con respecto a lo que es la presión de pulso y la rigidez arterial. En mayores de 70 años, una presión de pulso más de 60 milímetros de mercurio
suele implicar rigidez significativa. Por eso es importante, ya sea medirla, porque al final es restar la sistólica menos la diastólica, idealmente medida por mapa. Y los otros estudios que podemos hacer también es ese estudio que se llama cardiografía por impedancia o cardioimpedancia. Esto, bueno, es un estudio que ciertamente, si nos vamos a las guías, en las guías todavía no está avalado como tal, ni en las guías europeas, ni en las estadounidenses. Por ejemplo, el consenso argentino de hipertensión arterial, ya ellos sí lo toman en cuenta, ya sí está avalado para poder personalizar al paciente, sobre todo sí es muy marcado de que en pacientes con aparente hipertensión resistente es muy indicado hacerlo, o en pseudo hipertensión resistente. A quienes no se le hace, porque no está indicado para todo el mundo, no se le hace a pacientes que tengan obesidad mórbida, a pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva, que estén descompensados, o pacientes que tengan EPOC descompensada también, o pacientes con fibrilación auricular, porque al final la cardioimpedancia lo que hace es medir la impedancia, valga la redundancia, torácica, por medio de la parte eléctrica, y con eso valoramos 3 parámetros que ya casi los vamos a ver. Bueno, esto fue un estudio donde demostró que se fueron a una edad más joven, más bien. Entonces dijeron, bueno, ¿qué le pasa a la presión arterial media con respecto a la presión de pulso en personas más jóvenes? Entonces dieron un corte de 40 años. Y bueno, yo creo que ya varios estamos por arriba de 40. Entonces ya comenzamos a estar en esta otra columna, o este otro gráfico. Antes de 40 años, a mayor presión arterial media y mayor presión arterial sistodiastólica, la diferencia o esta presión de pulso se va reduciendo. Resulta que a mayor de 40 años, con más presión arterial media y más presión sistodiastólica, la diastólica, se va casi sosteniendo y la sistólica se va aumentando. Y esto aumenta la presión de pulso, es lo que nos puede llevar a determinar la rigidez arterial y el aumento de complicaciones cardiovasculares. Aquí también podemos ver donde en mujeres y en hombres la sistólica va para arriba y la diastólica llega un momento como a partir de los 50 años que comienza a descender. La cardioimpedancia hay países, no solo Argentina, allá estoy haciendo la maestría, pero en Inglaterra se ha estudiado mucho, en España también, incluso hay hospitales en España con unidades cardiometabólicas donde la cardioimpedancia se hace en rutina de algunos pacientes y se ha venido estudiando bastante. Por ejemplo, esto fue un estudio que sí se hizo allá en Argentina, eso fue hace que no salió la fecha, pero sí fue ya hace rato. Se estudiaron 1.151 pacientes que se le dio un seguimiento a casi 4 años. Eso fue en un hospital que se llama Hospital Italiano, allá en Argentina. Como puntos finales compuestos era para ver ACV y para ver eventos cardiovasculares, donde se vio el índice cardíaco y el índice de resistencia vascular sistémica. Se vio que con un aumento de 500 mililitros minuto por metro cuadrado de lo que es el índice cardíaco, teníamos un odds ratio de 85, o sea, más bien mejoraba en pacientes que les mejorábamos el índice cardíaco, y en pacientes con un aumento de 500 DINAs del índice de resistencia vascular sistémica, más bien nos empeoraban estos pacientes. Aquí es donde comenzaron a ver que la cardioimpedancia agrega un valor pronóstico a los factores de riesgo convencionales en pacientes hipertensos. Estos pacientes, en el paciente añoso, en el paciente anciano, se vio que era un predictor poderoso, como dice la diapositiva, para mortalidad cardiovascular, que al analizar los cambios espontáneos luego de 17 años de seguimiento, en ese mismo estudio que se hizo en ese hospital, se observó que aquellos sujetos que incrementaban su presión arterial sistólica y disminuían su presión arterial diastólica tuvieron el mayor riesgo cardiovascular independientemente de los factores absolutos de presión y otros factores de riesgo. Entonces, la presión, el hipertenso sistólico, y los geriatras no me dejan mentir, es lo que más se ve en el adulto mayor, y casi que lo vemos como que, bueno, ya es el adulto mayor que tiene la presión arterial sistólica y bueno, ya no hay mucho que hacerle, no. Sí hay importantes puntos de vista de lo que es la mecánica vascular que se puede manejar. Aquí incluso esto fue un estudio que se hizo en Estados Unidos para las aseguradoras, y se vio que pacientes con mayor presión arterial sistólica y menor presión arterial diastólica pueden aumentar hasta 6 veces el riesgo cardiovascular.
De todo esto, ¿qué es importante? Es importante dar tratamiento, importante tratar no farmacológico y farmacológicamente para que el paciente pueda tener obviamente sus beneficios. Y aquí se vio, eso fue un metaanálisis donde se vieron un montón de estudios, entre ellos el CHEP, el CIS-Euro, el CIS-China y otros estudios en otras latitudes del mundo, donde esos pacientes eran tratados, eso sí fue hace, que no salieron los años, no me acuerdo, pero sí fue, eso fue como el 2008, y se vio, y esos pacientes eran, no, fue en el 2002, y esos pacientes fueron tratados inicialmente solo con metoprolol. Entonces, pacientes comenzaron a tener ventajas, incluso en el estudio, aquí en el estudio CHEP, que se da con clortalidona, no se le puede quitar el cintillo abajo. En ese estudio, en ese metaanálisis, lo interesante de los dos estudios es que se les disminuyó la presión arterial e incluso no se llegó a las metas actuales, porque contra placebo llegaron a 143,68 sobre 155,72 en placebo para los que estaban con clortalidona y con la nitrendipina en el CIS-EUR bajaban a 151,79 versus 161,84 placebo. Aún así se vio la mejoría de riesgo cardiovascular, de ACV, eventos coronarios, insuficiencia cardíaca congestiva y muerte por cualquier causa. Esta diapositiva es del mismo estudio CHEP. Este estudio se daba inicialmente era con propanolol. En este momento el estudio se paró porque lo que le estaban dando al grupo control era clortalidona. Entonces, luego, después de 4 años y medio, el estudio se dejó avanzar a ver qué pasaba. Se les dio clortalidona también al grupo placebo porque por un punto de ética no los iban a dejar, obviamente, sin el mismo medicamento que le estaban dando el estudio control, pero se vio que entre más pronto, mejor. No tal vez entre más bajo, mejor, pero entre más pronto, mejor. ¿Por qué? Porque entonces se vio que el grupo placebo tenía mucho menos riesgo de eventos cardiovasculares a futuro que los pacientes que se les empezó una doble terapia más adelante. Este estudio también, que es un punto muy importante a nivel de adulto mayor, es el tema de la hipocalemia, y los diuréticos tiazídicos nos pueden llevar a una hipocalemia y que, por ejemplo, con la clortalidona, entre más dosis podría tener más riesgo. ¿Y por qué eso es importante? Porque, bueno, aquí se vio que entre pacientes que tenían menos de 3.5 de potasio, podían aumentar prácticamente el doble para eventos cardiovasculares, enfermedad coronaria casi también el doble y nada despreciable de 9 a un 22 para lo que era ACV. Entonces, por eso es importante, tanto en el adulto mayor, tener en cuenta los niveles de presión arterial como tener niveles de electrolitos, en este caso el potasio. Características de la hipertensión en el anciano. Pues hay una menor respuesta al estímulo beta-adrenérgico. Por eso hay que tener en cuenta o hay que tener cuidado más bien cuando un paciente toma beta-bloqueadores adulto mayor por esta característica. Hay pacientes que sí lo necesitan, obviamente depende de la enfermedad, falla cardíaca, algunas arritmias que sí necesitan beta-bloqueador, obviamente ellos sí, pero en hipertensión pura hay que tener un poco de cuidado de eso. Hay menor actividad de la arritmia plasmática, como ya con el doctor estuvimos viendo muy bien este tema. Hay una menor sensibilidad barorrefleja, por eso es que hay el aumento de la hipotensión ortostática y el peligro de caídas y las secuelas que nos puede llevar a una fractura. Importante entonces tomar la presión en los adultos mayores, sobre todo los añosos, más de 75 años, sentados y de pie para ver la variabilidad que pueda tener en esa presión. El síndrome metabólico, hay una menor velocidad, velocidad minuto cardíaca, una mayor resistencia periférica total y esto nos va a llevar a una mayor rigidez arterial. Hay menor producción de óxido nítrico, como ya estuvimos viendo con el doctor Jiménez, hay menor masa renal, hay mayor masa ventricular y esto también nos va a llevar a valvulopatías y coronariopatías. Pacientes que vemos incluso en la consulta que tienen electrocardiogramas completamente normales, con presiones ahí un poco inestables, y se les hace un ecocardiograma y ya comienzan a tener o la disfunción diastólica más avanzada, o comienzan a tener ya sus cambios en el ventrículo izquierdo, o comienzan a tener dilataciones de la aurícula izquierda por mal manejo de hipertensión, y que sí hemos visto que pacientes que los tratamos tempranamente
con un adecuado tratamiento hemos visto regresión incluso de esos cambios que podemos valorar con el ecocardiograma. Características hemodinámicas, hay puntos importantes que nosotros valoramos, que es como la velocidad de onda de pulso. ¿Qué es la velocidad de onda de pulso? Es la velocidad a la que la onda de presión o la velocidad de la onda de presión que va desde la aorta hacia la periferia. Entonces, hay dos métodos que se puede medir la velocidad de onda de pulso, uno es por ultrasonido y se mide la velocidad que va desde la arteria carótida a la femoral, y lo otro es un aparatito que es como un tensiómetro que también mide la velocidad de onda de pulso. ¿Qué representa? Es el marcador más directo de rigidez arterial y nos puede marcar una arteria rígida cuando la onda va más rápido. Los valores normales en un adulto joven puede ser de 6 a 8 metros por segundo. El límite más de 10 ya comienza a tener un aumento del riesgo, y en los adultos mayores más de 11. Si es patológico ya en todos, por más de 12 a 14. En el adulto mayor, cuanto mayor es la VOP o velocidad de onda de pulso, hay mayor presión arterial sistólica, hay mayor presión de pulso y hay un aumento del riesgo cardiovascular. Existe, y por eso puse aquí, porque por ahí va el tema de la maestría que voy a hacer, que es un fenotipo de paciente hipertenso en adulto mayor que se le llama supernova. Y el supernova es el supernova vascular aging. Básicamente son pacientes adultos mayores que tienen una velocidad de onda de pulso como de 30 años, ¿verdad? Más o menos anda como en el 10% de la población. Es difícil de encontrarlo, pero sí hay. Entonces, el tema que vamos a desarrollar con el tutor es buscar este tipo de pacientes y ver cuál es la dinámica vascular que tiene este paciente para ir estudiándolo. El índice cardíaco. El índice cardíaco es el gasto cardíaco para ajustado a la superficie corporal. Refleja cuánto caudal efectivo entrega el corazón por metro cuadrado. Los valores normales van entre 2.5 a 4 litros por minuto por metro cuadrado. La interpretación es que si tenemos menos de 2.5 índice cardíaco, son adultos mayores rígidos con patrones hipodinámicos, que nos va a tener una presión arterial sistólica alta con un flujo bajo. Suelen tener una resistencia vascular alta, y aquí hay que tenerle mucho cuidado a los pacientes que tienen ese tipo de patrón hemodinámico, porque si les bajamos o les alteramos mucho la presión, se nos van a descompensar. Entonces son pacientes a veces que son difíciles de tratar cuando no tenemos ese tipo de estudios, porque uno le aumenta una dosis o le agrega un medicamento, ¡pum!, se le va la presión al suelo. Entonces hay que tener como un poco de cuidado en esto. Y el índice cardíaco alto, cuando es más de 4, puede ser más por ansiedad, fiebre, olor, anemia, hipertiroidismo. Sin embargo, sí hemos visto también pacientes que tienen adultos mayores que tienen patrones hiperdinâmicos, que les hemos modificado el tratamiento y que les hemos dado, por ejemplo, neobolol con un tiacídico, y han mejorado no solo la presión de pulso, sino también síntomas que podrían tener asociados a la variabilidad de la presión arterial. Y la presión de pulso, como les decía hace un rato, es la presión sistólica menos la diastólica, es el marcador más simple de rigidez arterial, es muy fácil de poderlo medir, idealmente por mapa, y los valores clínicos eran normal por debajo de 50, y cuando está mayor de 60, ya eso sí nos puede llevar a rigidez arterial. Interpretación, pues una presión arterial alta va a ser una arteria rígida, siempre tenemos que como sospecharlo, aunque no siempre, cuando uno hace ya los estudios de cardioimpedancia, no siempre va de la mano. Hay pacientes con presión arterial normal, con una presión sistólica alta, eso no es rigidez, puede ser una resistencia vascular alta con un patrón hipodinámico. Patrones hipodinámicos, cuando hacemos el estudio, son pacientes que a veces se ven beneficiados de modificación del tratamiento y más bien les damos o les aumentamos el bloqueo del sistema renina-angiotensina y se ven beneficiados. La presión de pulso refleja cuánta energía pulsátil golpea la microcirculación. Eso nos puede llevar a daño renal, daño cerebral, ventricular y, como les decía hace un rato, ya el hígado, ya el riñón, y pues todo el mundo se nos ve afectado. Y una presión de pulso alta, mayor de 70 años, es un buen predictor de mortalidad, más que la presión arterial sistólica como dato único. El otro es el índice de resistencia vascular sistémica, que es la oposición del árbol arterial al flujo sanguíneo.
mide qué tan apretado de los pacientes está o qué tan abierto está su sistema vascular. Entonces, eso se mide en DINAS, menos de 1700 es bajo, más de 1600, perdón, alto más de 2700 y bajo por debajo de 1600. Entonces aquí podemos tener un sinnúmero no, pero tenemos más o menos unos 4 patrones establecidos dependiendo de las combinaciones que podamos tener en este tipo de pacientes. Ya sea que tenga una resistencia vascular alta con un índice bajo, una resistencia baja con una resistencia alta con una presión de pulso normal, una resistencia baja con un índice cardíaco normal, una resistencia baja con una presión de pulso alta. ¿A qué quiero yo traer esto? Pues realmente que la hipertensión es un tema que todos vemos, pero que si ya uno se comienza a meter un poco más desde el punto de vista mecánica vascular, podemos ver que el asunto se pone un poquito más complejo y no es como darle el antihipertensivo de receta cocina a todo el mundo. Entonces, sí hay estudios que sí se vienen desarrollando cada vez más y que incluso ya se han valorado después de hacer cambios con ese tipo de valoraciones hemodinámicas no invasivas, que así se llama el estudio, y pacientes han tenido una mejoría clínica tanto en cifras de presión arterial como en sintomatológicas. Aquí el asunto es que las arterias rígidas con una mayor velocidad de onda de pulso, más de 12, nos va a llevar una exagerada caída de la presión arterial diastólica y un exagerado aumento de la presión arterial sistólica aórtica. Esto nos lleva a un compromiso de la perfusión coronaria, aumento de postcarga, el consumo del oxígeno miocárdico, y esto sí o sí nos va a llevar a isquemia subendocárdica y a una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y todo esto, de cada rato hacemos electros, que ya hay tendencia a una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ya hay un patrón químico, fisiológico, mecánico que está alterando a este paciente y por eso hay que ponerle bastante cuidado. Esto es importante porque, bueno, aquí lo que vemos es la comparación de los diferentes parámetros con respecto a la edad y lo que sí vemos es que el índice cardíaco baja, las resistencias aumentan conforme va aumentando la resistencia, la presión arterial sistólica también. Y básicamente esta gráfica es porque ya lo que hemos venido experimentando, la población cada vez se va envejeciendo más, esto nos va a llevar a múltiples o más bien comorbilidades en los pacientes que va a ser importante ir considerando para tratar de una manera lo más integral y cada vez más multidisciplinario. Aquí siempre va a ser importante agarrarnos de otras profesiones de salud, nutrición, la parte de promoción de la salud para poder prescribir ejercicio va a ser cada vez más importante. ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos que además de la parte medicamentosa, el ejercicio también es salud y la nutrición también es salud. Y es importante tratar de llevar al paciente de una manera integral. Clasificaciones del adulto mayor de manera general. Obviamente esto es, tenemos lo más frecuente que es la hipertensión sistólica aislada, se le llama hipertenso robusto, que son los que pueden tener como una disminución más a meta, digamos, con respecto a las guías del manejo de hipertensión arterial, y los pacientes frágiles, que hay que tener mucho cuidado, porque esos son los que van a tener más riesgo de hipotensión ortostática con las consecuencias de caídas, por ejemplo. El tratamiento, pues cambios de estilo de vida, que siempre lo hablamos, poco lo practicamos, ¿verdad? Siempre es importante, como le digo, buscar la ayuda de profesionales que nos puedan colaborar en ir guiando mejor al paciente para ir disminuyendo, por ejemplo, la reducción de sodio. Ya se sabe que quitar la sal al 100% realmente no hay tanta mejoría, pero sí reducirla al mínimo, ojalá menor a 2 gramos por día. El ejercicio aeróbico adaptado. Y esto es importante porque al paciente, sobre todo al adulto mayor, es importante decirle, y tenemos que enfocarnos, en que el ejercicio aeróbico nos va a ayudar bastante, nos va a dar tiempo de vida, pero el ejercicio de fuerza o ejercicio anaeróbico nos va a dar calidad de vida. Entonces, por eso es importante guiar al paciente que vayamos haciendo las dos, ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico. Y aquí, esto que cada vez se está viendo más, porque estamos teniendo más oportunidad también de mandar las poligrafías, que es el SAUS. El SAUS es una enfermedad que a veces no diagnosticamos tanto, pero si le preguntamos al paciente, sobre todo hombre, con obesidad, y le preguntamos a la esposa, mira, ronca, sí, no duermo. A ese paciente uno le manda una poligrafía y casi siempre están con SAUS. Se le indica ya sea el BiPAP o el CPAP y les mejora un montón la presión arterial.
Con respecto a la terapia, pues eso sí, nada más es como manera de recordatorio, porque ya eso sí, ya todos lo sabemos bien, de ir dando los medicamentos que tengan obviamente una guía y que obviamente tengamos no solo el beneficio de bajar una cifra de presión arterial, sino que tengamos ese beneficio antiinflamatorio arterial o de disfunción arterial que podemos obtener por medio ya sea del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del bloqueo. Precauciones, hay que evitar en el adulto mayor los descensos bruscos, porque como digo, tiene daño renal, daño cerebral, riesgo de caídas, síncope, si hay insuficiencia cardíaca, hay que preferir, bueno, ya tenemos ahí también los 4 fantásticos que ya están en las guías. Es importante intentar al paciente irlo titulando, irle agregando los medicamentos para que pueda tener una mejor evolución en su enfermedad y no caer más bien en las secuelas. Y las combinaciones, que ya eso sí las tenemos, y como hablaba con el doctor hace un rato, pues de repente valorar si el paciente es hipertenso real, ya sea darle un mineralocorticoide como es la espironolactona. Lo que sí no está bien es betabloqueadores de primera línea. Sin embargo, ahora que estoy haciendo ese estudio ha sido muy interesante ver patrones hiperdinámicos en pacientes que no tienen taquicardia. Eso a mí me saca un poco de contexto. Yo lo he hablado ya con el profesor, y hay algunos pacientes que sí se ven beneficiados de un betabloqueador más allá, por ejemplo, de un calcioantagonista, y que sí mejoran bastante su presión. Pero esto es a manera, obviamente, como de guías, a manera de lo que hacemos normalmente. Tener mucho cuidado con las terapias triples, porque como que nos engolosinamos tanto como a darle muchos medicamentos al paciente, y a veces más bien eso puede producir más variabilidad, sobre todo en el adulto mayor. Hay que de verdad ir titulando lo mejor posible. Y a considerar que una presión arterial normal con una presión de pulso alta puede tener una rigidez significativa, una hipertensión descontrolada con un índice cardíaco bajo puede tener un patrón hemodinámico. Depende del medicamento que uno le mande, un patrones hemodinámicos, por ejemplo, si uno le agrega un diurético tiacídico lo va a empeorar. Entonces hay que tener un poco cuidado con eso. Los dippers o los dippers reversos son los que pueden tener, como este caso de este señor que les contaba, pueden tener mucho más riesgo, y que el anciano con mareos no siempre es ansiedad. Y hay que tratar de ver que ese mareo no quitarlo con dimihidrato, como a veces hacemos, y más bien buscar a ver si hay alguna otra razón que esté produciendo esos síntomas. Esto es indicadores de sobretratamiento en adulto mayor. Depende de la presión, hay que tener cuidado si hay bradicardia, deterioro cognitivo, si ya comienzan a haber caídas, si estamos alterando la volemia, más bien está alterando la creatinina, si tenemos hiponatremia. Lo que hay que hacer es buscar estudios, individualizar al paciente, estudiarlo bien para ver qué será la causa que le está produciendo eso, y si realmente está haciendo la hipotensión, pues buscar la modificación del tratamiento más óptimo. Y a favor, obviamente, si hay presiones de más de 160 hay que tratarlas. Los rangos sí pueden dar entre 140 a 150, y si el paciente no es frágil y tolera, podemos llevarlo de 130 a 140 también. Esto nada más es con respecto a las guías. Como le digo, ya está bien tipificado para pacientes incluso mayores de 80 años, que hay que irles bajando la presión, depende de la tolerabilidad del paciente y síntomas que pueda tener con respecto al descenso de la presión. Y a manera de resumen, es importante medir bien, repetir, sentar, levantar, dependiendo del paciente que estamos revisando, ya sea hacer un mapa, hacer un monitoreo domiciliar en el paciente que no pueda hacerse un monitoreo 24 horas, intentar clasificar el fenotipo, que ya sabemos que hay una manera de cómo clasificar el fenotipo, intentar las terapias de presión arterial sistólica cuando sean más de 140, las metas, como digo, si es robusto, podemos llegar a 130, 140, intentar hacer los ajustes finos. Yo le digo al paciente que esto es como una guitarra y que cada vez que yo lo veo le estoy ajustando una clavija, que si la ajusto mucho se me revienta la cuerda, entonces hay que irlo titulando poquito a poco. Y a manera de conclusiones, la hipertensión adulto mayor es una hipertensión más rigidez, más fragilidad. Por eso hay que tener en cuenta todo, el contexto del paciente y su enfoque incluso biopsicosocial. El éxito está en diagnosticar bien y no solo agregar pastillas, sino que hay que ir teniendo un poco de cuidado con respecto a esto. El mapa y la cardioimpedancia nos pueden permitir individualizar el tratamiento en estos pacientes.
Y nada más a manera de recordatorio, los parámetros que les estoy hablando ahorita, de velocidad de onda de pulso, índice cardíaco, presión de pulso y resistencia vascular sistémica. Este por aquí es el aparatito que usamos para hacer el estudio de la cardioimpedancia. Y yo creo que ya muchos saben, pero también en adulto mayor, el mapa convencional, que es el del brazalete, depende del adulto mayor, es bien incómodo, ¿verdad? Andar el brazalete que le tome la presión durante 24 horas, depende del bracito y la piel, puede ser muy incómoda. Entonces en el mercado ya tenemos opciones de hacer otro tipo de mapa que sí están validados, incluso por la FDA y por la EMEA, ¿verdad? Que este tipo de mapa va conectado por Bluetooth a un celular y eso después de 24 horas le mandan a uno la información de las presiones que tuvo en 24 horas. Usualmente en 24 horas toma como 95 veces la presión arterial. En ultrasonido, ¿qué comenzamos a hacer? Bueno, la valoración de las placas de grasa, o las placas de ateroma, perdón, lo que es la medición del espesor íntima media y los flujos a través del arterio humeral para ver si hay dilatación, si hay una adecuada dilatación arterial de los pacientes. Los reportes así se hace el estudio de la cardiografía, se le hace acostado y de pie, y ahí se hacen el software saca los parámetros, y por aquí no se ve, pero lo que nos tira en el reporte es un cuadrante con 9 cuadritos, y dependiendo de donde se vaya ubicando, pues así va a ser el patrón hemodinámico, y aquí nos va a tirar los 3 datos con respecto a la contractilidad, a la dinámica de fluidos torácicos y con respecto a la resistencia vascular. Y eso sería todo. Muchas gracias.